dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Así que la semana pasada, si os acordáis, hablamos acerca de nuestro deseo que debería estar allí, de encontrarse con Dios. Pensar en Moisés, Moisés quiso ver su gloria. Elías sintió un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Y los griegos fueron a los discípulos y les dijeron: queremos ver a Jesús. Leímos parte del Salmo 42. En el versículo 2 leímos: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Así que vimos que cuando estamos cara a cara con Dios, habían dos efectos inmediatos. Uno era que solo importaba a Él, y otro era que ya nada vuelve a ser igual. Y es muy importante desearle y buscarle hasta encontrarle. Pero esta mañana quiero ir al principio, quiero retroceder en el tiempo. Quiero hablar del inicio. Porque si nosotros hablamos de encontrarnos con Dios, ellos ya estaban con Dios. Y por lo que ocurre en el Edén, ahora debemos ir a buscar encontrarnos con Dios. Porque no está allí, no está tan cerca, pero antes sí. Así que vamos a ir al inicio y vamos a estudiar qué es lo que ocurre. Y a menudo al hablar con personas que son inconversas, encuentro en mí mismo, cuando yo hablo, una falta de intensidad en dar a conocer lo que creo que es con total seguridad el principal atributo de Dios, que es su santidad. Porque es basándonos en su santidad que encontramos la razón por la cual ahora debemos ir a encontrarnos con Él. Porque no estamos con Él. Debemos reforzar ese aspecto tan relevante que es la relación entre Dios y el ser humano. Y veremos que cuando ambas partes quedan claras, nuestro problema con el pecado empezará a percibirse de un modo mucho más profundo. Si hablamos esta mañana en el discipulado, si no predicamos el pecado, ¿dónde queda la santidad de Dios? ¿De qué hay que hablar? Pero precisamente porque Dios es santo, no puede acercarse a nosotros. Porque somos pecadores, somos inmundos, somos trapos de inmundicia. Y a menos que yo entienda que soy pecador, ofensivo a Dios, no puedo clamar a Dios por el perdón de pecados, realmente. Intentaré acercarme a Dios para otro motivo, pero es un motivo inválido, no válido.
Porque la única manera de acercarme a Dios realmente es con un corazón contrito y humillado, reconociendo que soy ofensivo a Dios. Soy un trapo de inmundicia. Peor que eso. Pero aquí es donde entra la gracia de Dios y el perdón de Dios y la maravilla de Dios. Así que, ¿qué sucede hasta ahora? Bueno, que sí, que admitimos que somos pecadores. No cuesta mucho decir que somos pecadores, porque a fin de cuentas nos hemos mentido. Y a ver, si tú eres sincero contigo mismo, mentir hemos mentido todos. Y malos pensamientos, todos hemos tenido malos pensamientos. Y quizás has matado físicamente, espero que no, pero has matado con tu boca. Seguro que sí, vamos que sí. Y tanto que sí. Y pecadores, es fácil admitir que somos pecadores. Pero creo que muchos no llegan a percibir la profundidad de la corrupción de su alma cuando la comparamos con el Dios Santo que nos crea en perfección para tener comunión con nosotros. Así que sí, Dios diseñó el ser humano para tener relación con Él. Y cuando eso no ocurre, el hombre vive sin rumbo. Vive vacío de propósito. Y encontramos en este pasaje en el libro de Génesis la creación, el inicio de todas las cosas. Estamos cara a cara ante un Dios eterno que decide crear el universo y llenarlo de sus maravillas, donde todo lo que creaba era bueno en gran manera. Y llegamos al punto culminante de la creación. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Nota que no solo lo creó a su imagen conforme a su semejanza, sino que además lo creó para señorear sobre los peces, las aves, las bestias, los animales y en toda la tierra. Lo puso como Señor de la tierra, gobernar su creación. Lo puso por encima, no como igual, por encima de la creación. Salmo 8.5 dice: y lo coronaste de gloria y de honra. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Ahora mismo, nos creó Dios para esto mismo, para gobernar solamente, para disfrutar, para ser felices. ¿No sería pensar así egocéntricamente? ¿Crees que Dios creó el mundo para nosotros? No, eso es caer muy corto. Eso es ser muy egocéntrico. ¿Por qué nos creó Dios? ¿Por qué nos creó Dios? Vete conmigo a Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis 4, 9 al 11. ¿Tenéis frío por adelante? ¿Estáis bien? ¿Alguien tiene un poquito de frío por aquí? No, ponlo en el 20. Baja el ventilador. Vale, y queda por el 21. Sí, porque está un poquito fuerte. Si no quiero que nadie se me constipe aquí, que la gripe abunda, nos da razones. Apocalipsis 4, versículos 9 al 11 dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias, fíjate, siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora, ¿qué necesidad tenía Dios de crear?
¿Qué necesidad tenía él, el Dios eterno, omnisciente y todopoderoso y autosuficiente, de crear? La respuesta es clara. Para su gloria, para su deleite, para su alabanza. ¿No dice la Biblia, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos? Oh, y cuando Él crea lo hace porque Él quiere, en su voluntad, para su gloria y para su alabanza. Fíjate, todo lo que creó era bueno en gran manera, y aquí está el énfasis. Fíjate en el capítulo 1 de Génesis, cuando Dios está creando, y dijo Dios, versículo 4, capítulo 1, versículo 12, versículo 18, 21 y 25, todos ellos enfatizan que todo lo que Dios creó era bueno. Todo lo que Dios creó era bueno. Dios crea y dice, esto es bueno. Dios crea, esto es bueno. Dios crea, chapó, esto es bueno. Ese es Dios. Todo lo que hizo era bueno. Versículo 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Así que encontramos a Dios eterno creando todas las cosas con perfección y deleitándose en ello. Esto es bueno. Es como cuando un artista crea su obra de arte y se queda satisfecho con ella. Ya está bien, así está perfecto. Y ya está Michelangelo aquí picando la roca del mármol, va creando hasta que llega a la obra de arte, a la obra maestra. La última pincelada, o la última martillazo, ¡ping! Perfecto. Bueno, Dios, por supuesto, en un nivel muy superior. Lo crea todo perfecto y se queda satisfecho con ello. Vemos también que Jehová se alegra en sus obras. Jehová se alegra en sus obras. Salmo 104, 31 dice, sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Ahora, eso es un himno que no está proponiendo algo, sino que está diciendo que Jehová se alegra literalmente en sus obras, en su creación, como ya hemos visto en Génesis. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en esa creación Dios ve reflejada su gloria. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Ahora, ¿tú te crees que solamente habla a nosotros este versículo? También habla a Dios de su gloria. Él es Dios, y eso no es algo sentido, Él es Dios, Él es el Dios eterno. Y Él está satisfecho con lo que Él hace. Algo perfecto, algo maravilloso, algo que ensalza su gloria. Sus mismas obras alaban a Dios. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruta y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles. Fíjate, ángeles, ejércitos, sol y luna, estrellas, aguas, cielo de los cielos, todo eso alabe a Dios. ¿Por qué? Porque es Dios que nos creó. Y todo ello alaba en nombre de Dios. Así que si la creación de Dios, toda ella, alaba a Dios, ¿cuánto más lo harán los que han sido creados semejante? Versículo 14. Él ha exaltado el poderío de su pueblo, alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Así que, ¿para qué nos creó Dios? Y la respuesta es clara, para su deleite, para su alabanza. ¿Cuál es entonces el verdadero propósito del hombre? Vivir para la gloria y alabanza de Dios. Y cuando eso no ocurre, no es que no lo haga y ya está, es que no encontrará verdadera satisfacción en la vida. Al final será una vida vacía, carente de sentido. ¿Por qué? Porque hemos sido creados con un propósito y es dar gloria a Dios. Eclesiastés así llega. Dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad, pero ¿para qué estoy trabajando aquí? Me estoy partiendo la espalda. ¿Para qué? Si a fin de cuentas,
un tiempo dejaré de ser? ¿Y qué habrá pasado de todas mis preocupaciones, de todas mis necesidades, de todos mis deseos incumplidos, insatisfacciones o toda mi felicidad? ¿Dónde quedará? En un recuerdo. Si alguien se acuerda de mí. Es verdad. Vanidad de vanidades, vanidad. Y por eso acaba como acaba diciendo, mira, el propósito de todo discurso oído es este. Tema a Dios y guarda sus mandamientos. Agrada a Dios, vive para su gloria, porque es que esto es el todo el hombre. De más está que escriba tanto. Qué paliza escribir tanto. Pensar me cansa, estudiar me cansa. Mejor como mi tiempo agradando a Dios, alabándole, porque esto es lo que vale realmente la pena. Roy Hession escribe, en la creación, el hombre estaba destinado a ser el deleite de Dios y el objeto de su afecto. Por parte del hombre, la base de esa relación original era que estaba completamente centrada en Dios. El hombre sabía que solo había sido creado para deleitar a Dios y su única preocupación era responder al afecto divino, vivir para Él y hacer su voluntad. Su alegría era someter continuamente su voluntad y sus deseos a los de su Creador y no ser independiente de Él en nada. Todo lo que Dios creó fue para su gloria. Los cielos, las plantas, las estrellas, los animales, el hombre. Todo fue creado para la gloria de Dios. La diferencia entre el hombre y el resto de la creación es que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, con una capacidad diferente, muy superior, de traer gloria a Dios al resto. Así que el hombre ha sido creado para deleitar y alabar a Dios. Cualquier otro objetivo que se marque no encajará con el diseño por el cual fue creado. Cógete un puzzle de un paisaje e intenta poner la última pieza de otro puzzle, que es el de un coche deportivo. Y la intentas encajar ahí y no encaja ni en el agujero, ni en el dibujo, ni en el acabado, ni en nada. No puede, no funciona. ¿Por qué? Porque es otro puzzle. Si tú llenas tu vida de otro propósito, no va a encajar. Estás creado, diseñado y pensado para vivir para la gloria de Dios. Pero volvemos a Génesis. Y encontramos a la serpiente. Mira cómo acaba el capítulo 2 y empieza el 3. Y ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Así acaba el 2. Y el 3 empieza con ¿qué? Pero. Ya está. El pero. El pero que lo cambia todo. Pero la serpiente era astuta. Y encontramos aquí en este versículo la entrada en escena de un ser que no cuadra con el capítulo 1 y capítulo 2. La serpiente, ¿quién es la serpiente? La serpiente es, por supuesto, Satanás. En referencia a Satanás, Dios dice en Ezequiel 28, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Bueno, es una referencia bastante clara, ¿no crees tú? En el Edén, en el huerto de Dios estuviste. Y Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Así que la similitud es bastante clara y queda bien claro, por no hablar de otros pasajes, ¿de acuerdo? Pero por no hacerlo largo, queda bien claro que la serpiente es Satanás, aquel que engañó a Eva y engaña a todas las naciones. Ahora, ¿dónde encontramos la caída de Satanás? Si tú vas a Isaías 14 y Ezequiel 28, si te fijas, 28 es el doble de 14.
Así que si te acuerdas de Isaías 14, Ezequiel 28 va después. ¿De acuerdo? Isaías 14 y Ezequiel 28 hablan de lo que se conoce como el primer pecado, que sería la caída de Satanás. Isaías habla del rey de Babilonia y Ezequías habla del rey de Tiro. Y ambas profecías se aplican al rey literal de Babilonia y al rey literal de Tiro, por lo menos en parte, y también a Satanás. ¿De acuerdo? Así que tienen como dos aplicaciones. Isaías 14 dice, versículo 13, dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Satanás pensó así. Satanás fue creado como ese ser increíblemente maravilloso. Era el número uno de los ángeles, por ponerlo de modo. Fue creado distinto, superior de entre los ángeles, pero fue tan maravilloso que de algún modo, es algo que se escapa también a la mente, se enorgulleció y quiso ser como Dios. Ezequiel 28, 17 dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Así que, ¿cuál fue el pecado de Satanás? Desplazar a Dios de su lugar de preeminencia, de su singularidad. Cogió a Dios, lo puso a un lado y él se quiso poner en el lugar que le correspondía a Dios. Yo también quiero gloria. Yo también quiero ser alabado. Yo también quiero que me adoren. Mirad cuán esplendoroso soy. Es lo que quiso. Antes leímos, en el Salmo 148, alabarle todos sus ángeles. Dios, pero a los ángeles también, porque proclaman la gloria de Dios. Lo hemos leído. Esos 24 ancianos y esos 4 seres angelicales que se arrodillan ante Dios y dicen: santo, santo, santo. Y ahí está en el centro. ¿Quién está en el centro? Dios mismo, que es digno de ser alabado. Es el único digno de ser alabado. Él quiere estar en el centro del corazón. Satanás quiso ser como Dios. Y esto nos lleva al capítulo 3. El engaño de Satanás. No sabemos qué tiempo ocurre entre el 25 y el 2.25 y el 3.1, cuánto tiempo ocurre, pero no creemos que fuese mucho tiempo, pues Adán y Eva no tenían descendencia todavía. Así que el pecado de Satanás obviamente ocurre con anterioridad a este evento, a este capítulo 3, porque Satanás ya venía con su propia agenda, ¿de acuerdo? Y no quiero entrar en detalles esta mañana, sino que quiero ir al punto donde quiero llegar, que es al versículo 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. ¿Y qué? ¿Y qué dice? Y ser como Dios. ¿Y no es eso lo que Satanás quería también? ¿No es lo que está promoviendo? El desplazar a Dios de nuestra vida para que Él no sea el centro y nosotros seamos el centro y seréis como Dios. Estaréis en el centro, sabiendo el bien y el mal. Satanás sugirió que con un simple acto de transgresión el hombre podría abandonar su posición de criatura y ser como Dios. ¿Sí? ¿Estáis conmigo? El hombre eligió deliberadamente dejar de depender de Dios, se colocó a sí mismo en el centro de su mundo, donde antes se había deleitado en poner a Dios. Y se convirtió en el centro. Se convirtió en el centro. Y ya no vivimos para la gloria de Dios. Ya no nos deleitamos en Dios. Ahora somos nosotros el centro. ¿Y cuál fue la consecuencia del pecado? Bueno, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió
y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así que, ante la tentación, al ver que era bueno, al ver que era agradable, al ver que era codiciable, ¡ay! Algo cambió aquí dentro. Dios me ha dicho, pero es que es bueno, agradable y codiciable. Y eso cuajó en su corazón y llegó a decir, lo que Dios me ha dicho no es suficiente. No es del todo cierto. Si yo como de este fruto, yo seré como Dios. Así que con su decisión, el hombre desplazó a Dios de la posición que solo le corresponde a él y se puso a sí mismo. Y esa maquinaria perfecta, muy bien engrasada, muy bien tuneada, dejó de funcionar, porque sacaron una rueda y pusieron una totalmente distinta. Y aquello que funcionaba a la perfección dejó de funcionar en su totalidad. ¿Qué ocurre? Bueno, lo vemos muy claramente. Aparece la vergüenza y el temor de andar desnudos, sin preocupación, a hacerse delantales con hojas de higuera por estar desnudos. Lo primero que hacen es mirarse él y ella y decir, uy, estamos desnudos, tapémonos. Y es curioso, porque en un matrimonio el estar desnudo no es un problema, pero la Biblia nos enseña que la desnudez es un problema, no entre marido y mujer, ¿de acuerdo? Pero la desnudez es un problema. No es el tema de la aplicación, pero hoy vivimos en la época del destape, donde la inmoralidad abunda en todas partes. Es importante darnos cuenta que la misma naturaleza nos indica que el naturismo no es normal, que el destape no es normal. Y si lo ves como normal, es que no ves las cosas como la Biblia lo enseña, lo cual ya te dice que es un error. Busca en la palabra, date cuenta que es necesario vivir cubiertos. Pero no va con el tema hoy. Número 2. Se me fue esto, me está hoy aquí. Dale, Nehemías, por favor. Número 2. De deleitarse en Dios a temer la voz de Dios y esconderse. De deleitarse en Dios a temer la voz de Dios y esconderse. ¿Sabéis que el hombre y la mujer hablaban y tenían comunión con Dios? Dice que la voz de Dios se paseaba y hablaba con ellos. Pero llega un momento, después de que han mordido el fruto, que ahora no solo tienen vergüenza, sino que además se esconden. Temen a Dios con miedo. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Número 3, otra vez. De vivir en armonía a autojustificarse y acusar a otro mutuamente. No, es que la mujer que tú me diste me dio de comer. Y la mujer, no, es que la serpiente me engañó. Y nada de reconocer la culpa. Ahora me autojustifico. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que con esta primera transgresión, donde Adán y Eva deciden cometer este pecado, encontramos un gran abismo entre Dios y el hombre, que pasa a todos los descendientes de Adán y Eva, que somos todos nosotros. Desde entonces el hombre vive lleno de vergüenza e intenta huir de Dios. Le niegan, viven como si no existiese, se rebelan contra él, no quieren reconocer su culpa, viven en temor. Por eso el ateísmo. Por eso el ateísmo. Por eso la evolución, que da respuesta de dónde venimos
cuando Dios no existe. Pero si te fijas, la gente intenta sacar a Dios de sus vidas para poder hacer lo que ellos quieren hacer, que es vivir en pecado, que es ser el centro de mi existencia. Yo y yo. Yo soy buena persona, yo ayudo a los demás, pero yo soy el centro. Es lo que a mí me importa, lo que a mí me interesa. Esa es la condición de la sociedad, esa es la condición de todo pecador. A partir de entonces el hombre se convirtió en un espíritu orgulloso e indomable. Ya no se sometería voluntariamente a su creador. Ya no reconocería que había sido creado para Dios. Lo que encontramos es una relación rota con Dios. El hombre desplaza a Dios de su lugar de preeminencia y se puso a sí mismo como centro. Y por su pecado automáticamente destruyó el fundamento de esa relación de Dios con el hombre. ¿Sabes qué? Dios en su santidad no puede tener relación con el hombre pecador. ¿Y sabes qué? Adán y Eva así lo entendieron. Porque ¿qué es lo que hicieron al principio? Se escondieron. Sabían que ya no llegaban a la altura. Sabían que la santidad de Dios era demasiado grande para verlos desnudos. Tuvieron miedo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿acaba aquí la historia? No, gracias a Dios que no acaba aquí. Porque Él provee un redentor. ¿Qué culpa tenía Dios de esto? ¿Él tenía con qué ser culpado? No, Él no hizo nada, Él solo hizo que crear. Pero vemos que Dios no solo creyó, sino que también proveyó. Porque cuando está tratando con el problema, habla con la serpiente, habla con el hombre, con la mujer y con la serpiente. Y el versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te dirá en la cabeza, y tú le dirás en el calcañar. Y lo que estamos encontrando aquí es que la simiente de la mujer se refiere a Jesucristo, quien nació de mujer. Y la simiente de la serpiente son esos hombres y poderes demoníacos, finalmente con el común denominador de Satanás, quienes serán aplastados por ese futuro Mesías. Conocemos a este versículo como el protoevangelio, el primer evangelio, donde Dios ya garantiza algo que estaba predestinado desde antes de los tiempos de la fundación del mundo. Algo que Él no lo pide por sorpresa, ya está preparado. La mente de Dios se nos escapa. Pero qué maravilloso que Él ya prometió una enemistad entre la serpiente y el ser humano. Una victoria segura entre la simiente de la mujer, Jesucristo, que sí, iba a ser mordido, pero cuya serpiente iba a ser aplastada una vez para siempre. Hebreos 14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Así que la simiente de la mujer lo que hace es asestar un golpe mortal en la cabeza de la serpiente. Y este versículo introduce dos elementos que antes no se había mencionado en el huerto del Edén y que son la base del cristianismo. La maldición sobre la humanidad por el pecado de Adán y la provisión de Dios de un Salvador que tomaría sobre sí mismo esa maldición. Así que, ¿en qué estado te encuentras ahora? ¿Estás con Dios en el centro de tu vida o todavía estás viviendo para ti mismo, en enemistad con Dios? ¿O Él está gobernando en ti? ¿Has experimentado la bondad de Dios al comprender tu condición de rebelión ante ese Dios perfecto y santo? ¿O sigues enemistado con Él?
Rob Hession vuelve a escribir y dice: para crear, Dios solo tenía que pronunciar palabra, y así fue hecho. Pero para redimir, Él tuvo que derramar su sangre, y lo hizo en la persona de su Hijo, Jesucristo, a quien envió para morir por ti y por mí. Y todo esto se hizo con el único propósito de devolvernos a nosotros, los hombres caídos, con nuestra naturaleza pecaminosa, orgullosa e inquebrantable, a esa relación con Dios de sumisión, centrada en Él, que se perdió en la caída, la posición en la que una vez más Él puede deleitarse en nosotros y nosotros en Él. Padre, gracias por esta palabra. Ayúdanos.